En esa dulce presencia. Sabemos que la lucha es de todos los días, amén. Pero hay algo que, si bien es cierto, la Biblia nos enseña, es que dice la palabra que Dios es fiel y justo, amén. Amén. Los que confían en Él jamás serán avergonzados. Una de las cosas que mi corazón anhela y desea es que tú puedas vivir una libertad en Cristo, que puedas vivir una libertad de tal forma, de tal manera, de que empieces a crecer, empieces a madurar, empieces a fructificar, empieces a extender el reino de Dios sobre esta tierra. Amén. Amén. Pero mirando a través de las Escrituras, siempre me he preguntado muchas veces el hecho de por qué todavía hay cosas que detienen el crecimiento de Dios en la vida de los hombres. Me he preguntado el por qué muchas veces no hay cambios, porque muchas veces nos alejamos de los fundamentos de Dios y perdemos toda esa gracia incomparable que Jesús tiene para nosotros. Esta es la razón por la que, mirando a través de la palabra, consideré que merece ser una serie. También el hecho de entender que somos todos enviados por Dios a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Mira la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 28 y 19, y te vas a dar cuenta de que este es un llamado general. Es un llamado que Dios le da a todos los que han creído en Él, en la obra que Él ha hecho, han creído en el poder de la resurrección, han creído que Él en verdad es su Señor. Entonces, si todos confesamos y proclamamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces estamos comprometidos en cumplir este llamado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Amén, gloria a Dios. Así que miremos la Escritura, por favor. El tema de hoy es la necesidad de la evangelización. Vamos a mirar esta porción de la palabra en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15. Todos, por favor, vamos a la palabra del Señor, porque es ella la que nos guía, es ella la que nos enseña a poder ver aquellas cosas que de repente en un inicio no lo habíamos valorado, no lo habíamos considerado, pero considero aquí que cuando Dios habla, su pueblo obedece. Amén. Dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14 y 15. Dice la palabra en esta hora, en el amor de Cristo. Dice, porque el amor de Cristo, ¿qué? Nos constriñe pensando en esto, que si uno murió, ¿por quién? Por todos. Luego todos murieron. Y por todos murió, ¿para qué? Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Déjame hacer una oración en este hermoso tiempo y permíteme compartir contigo estas verdades. Amén. Padre, yo te alabo y yo te doy gloria y yo te doy gracias. Dios, te alabo porque no hay otro Dios más grande como tú. Y tu palabra trasciende, Señor, los cielos, trasciende los tiempos, para que sea conocida y revelada al corazón de tus hijos, de tal forma que ellos puedan verte cara a cara, como lo hacía Abraham, como lo hacía Moisés. Así sea, Señor, tú día a día en mi corazón y a través de tu pueblo, Señor, revélate a sus vidas. Remuéstrate, Señor, la grandeza de tu amor por el ser humano y por la gracia tuya que equipa y envía a tus hijos a cumplir el propósito tan grande, lo cual Jesús mismo lo hizo y hoy nos llama a hacerlo nosotros en esta verdad. Gracias yo te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. La Biblia dice, tocando esta porción de la Escritura, dice, porque el amor de Cristo, ¿qué? Nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si hay algo urgente en este mundo, lo cual la Biblia nos muestra, es que Jesús hizo algo tan grande, tan profundo para ti y para mí. Es que la Biblia es tan clara porque todo está hecho ya. Jesús, cuando murió en la cruz, dijo, consumado es. Amén.
Y cuando Jesús dijo consumado es, Él vio la obra, la gracia, el perdón y el amor de Dios manifestado todo en una sola persona, y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Y eso nos muestra y eso nos enseña de que tú y yo estamos listos, tú y yo estamos preparados para poder mostrarnos al mundo. Tú y yo estamos listos para manifestarnos a las tinieblas. Tú y yo estamos listos para decirle al príncipe de este mundo: no te pertenezco, yo no soy tu propiedad, yo no vivo para ti, porque hay alguien que tomó mi lugar, hay alguien que dio su vida para que yo viva con él. Amén. Amén. Y ese es Jesús. Cuando miramos la Biblia nos vamos dando cuenta que la palabra es absoluta, la palabra no cambia, no muda, no varía, la palabra es y será, porque Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero hay una pregunta que nace en mi corazón basado a esta verdad: ¿cuánto nosotros conocemos lo que Jesús hizo por ti? ¿Cuánto conocemos lo que en verdad Jesús logró a través de su muerte en la cruz? El mundo sufre, la gente sufre y todos sufren porque ignoramos todas estas verdades y desconocemos lo profundo, lo ancho y lo inmenso que es su amor para todos aquellos que han creído en Él. Por ello es que el desconocer estas verdades nos lleva, nos aleja y nos aparta a vivir una vida confinada bajo el dominio y el gobierno de las tinieblas, porque donde hay ignorancia, recuérdalo, siempre habrá operaciones demoníacas. Donde haya desobediencia, siempre habrá esclavitud. Donde haya pecado, siempre habrá maldiciones. Eso es lo que ha hecho el diablo. Dice Juan que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Todo lo que él ha querido hacer contigo es destruirte. Todo lo que quiere hacer contigo es robarte. Todo lo que ha querido hacer contigo es sinceramente matar todo lo bueno que Dios puso en tu vida. Y lo va a lograr el diablo si tú no entiendes en esta mañana que la obra de Cristo ya se ejecutó, que la obra de Cristo está completa, no hay nada más que hacer. Mas ahora te toca a ti pararte en el nombre de Jesús, que has creído en aquel que fue levantado entre los muertos, que has creído aquel que perdonó todo el pecado, que has sido aquel que entregó hasta la última gota de tu sangre en la cruz, porque esta es la veracidad de qué, es la veracidad de la salvación. Si tú has creído que Jesús tomó tu lugar en la cruz, y si tú has creído que Jesús con tu sangre te perdonó, y si tú has creído que Jesús resucitó en los muertos, entonces toda la victoria de Cristo está en tu vida. Amén. Amén. Esta es la verdad de la salvación. Por ello preguntamos, si nosotros tuviéramos que preguntar y decir y seleccionar entre la gente del mundo quién es salvo y quién no es salvo, ¿cuántos, incluso puedo decirlo, cuántos aún los que van a la iglesia están convencidos de que son salvos? ¿Cuántos de los que aún cargan una Biblia en su mano están convencidos de lo que Jesús logró en la cruz del Calvario ya está hecho? ¿Cuántos de verdad pueden decir: soy más que vencedor, porque hay alguien que vino a morar a su corazón y le dice que no es cualquier persona, sino es aquel que levantó a Cristo entre los muertos, y es el que ha venido a morar a tu corazón, de la cual dice ahora: clama, Abba, Padre. ¿Cuántos están convencidos que son más que vencedores? Porque cuando hablamos de lo que es saber en verdad quién es Cristo en ti, y es saber quién es salvo de verdad. Porque el ser salvo tiene que ver con toda esta verdad establecido y revelado en tu corazón, en áreas y en aspectos tan importantes que van a determinar que nunca más quedes en el suelo, sino te levantes y digas: ahí voy adelante, mi Señor, porque retroceder nunca, rendirse jamás. Dice la palabra que 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo levanta Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso yo quiero que esta mañana traces una línea muy fina en tu vida y puedas decirte a ti mismo: esto no lo logré yo en mis fuerzas, ni lo lograré en mis fuerzas. Esto es un regalo que Cristo me dio. Gloria a Dios. Tan solo por amarlo. Y tienes que creer en esa verdad.
Porque por gracia sois salvo, dice la palabra. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Y no está sujeto ni depende de lo que tú dices, lo que tú hagas para definir tu salvación. No depende de tu situación, de tu condición, de tu raza o color o sexo para decir que eres salvo. No lo define ni la iglesia más grande, ni la iglesia más ungida, ni cuántos años tenga. Solo lo define quién es Jesús en tu vida. Sí, Señor, amén. Y eso es lo que determina si eres salvo o no eres salvo. Y cuáles son las marcas verdaderas de que la Biblia te dice que tú eres su hijo. Mira lo que dice en Primera de Juan. Cuando vas a mirar tú Primera de Juan capítulo 5, tú primero comienzas a mirar y a comprender estas verdades para que puedas decir en tu corazón, Dios, tu palabra es absoluta. Tu palabra es verdad. Dice la Escritura en Primera de Juan capítulo 5, verso 1, dice la palabra, hablándonos de una forma muy clara, dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. es nacido de ¿qué? Nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos ¿a quién? A Dios. Y guardamos sus mandamientos. Puedo hacer un sermón con serie muy grande a través de estos versículos. Pero yo sé que vosotros sois muy inteligentes y saben lo que de verdad está diciendo la palabra en esta mañana para tu vida. Por dice, pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso les pregunté hace un momento, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Porque su vida es una evidencia de la victoria sobre la muerte y el imperio de la muerte, para decirnos que hay una esperanza viva, que tú no te quedarás aquí, sino como Él dijo, donde yo estoy, vosotros estaréis conmigo. Amén, gloria a Dios. Y esta es la fe que predicamos. Que si Jesús murió y resucitó, también resucitaremos nosotros para estar con Él. Amén. Y esta es la fe que predicamos, y esta es la verdad que anunciamos, de que no se trata de ti, de lo que hagas, sino se trata si tú has creído en Él. Cada momento vea la palabra y te vas a dar cuenta de algo tan importante. ¿Por qué? Porque dice el verso 11, y este testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿dónde? En su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, el Hijo de Dios no no tiene tiene la la vida. vida. Gloria a Dios. Algo que me llevó mucho a reflexionar sobre estas verdades es que la verdadera verdad, la revelación manifestada en el corazón del ser humano, del hombre, empieza cuando tú llegas a comprender quién es Dios en tu vida y quién eres tú delante de Dios. Sabes que la salvación tiene puntos muy importantes, y considero que esta mañana puedo hablar de 4 puntos muy importantes que son los fundamentos para tu vivir delante de Dios, convencido, revelado y manifestado por su palabra, para que sepas que Dios es un Dios que cuando te dijo te amo, no fue una palabra vacía, sino cuando Él dijo que yo te amo,
aun cuando estabas en delitos y pecados, te lo dijo porque Él hizo algo que te llevó al punto de darte la honra, darte la gloria y decirte, hijo mío eres tú, y todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío. Sí, y esto solo vendrá al corazón del cristiano cuando logre comprender estos fundamentos que quiero hablarte en esta mañana. Primero decirte lo que dice la Escritura cuando miramos en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo que podamos ser salvos. Aleluya. En la que podamos ser salvos. Muchos caminos te llevan a Roma, déjame decirte, pero solo uno te va a llevar al cielo. Y Jesús dijo en San Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entiende esa palabra, por favor. Entiende, no se trata lo que tú hagas, lo que tú digas, cuánto tiempo estés, en qué lugar estés, cuán grande sea tu Biblia, cuánto estudies. No se trata de lo que tú hagas, se trata cuánto estás dispuesto a vivir por Él y por su verdad. Cuánto estás conociendo a aquel que todo lo hizo por ti para que ahora tú disfrutes la vida que tienes, ahora tú disfrutes la libertad que tienes, ahora tú disfrutes la gracia que te enviste y te reviste y que hace que todo lo que emprendas sea prosperado. Eso es cuando tú comienzas a comprender, cuando la Biblia dice que no hay otro nombre dado en el cielo a los hombres la cual podamos ser salvo. Solo en Cristo hay salvación. Gloria a Dios. Solo en Cristo hay Amén. perdón. Solo en Cristo hay remisión. Solo en Cristo hay vida. Solo en Cristo hay esperanza. El apóstol Amén. Pablo dijo Gloria esta a Dios. verdad: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Mientras que Cristo vive en tu corazón, tú tendrás esperanza, tus hijos tendrán esperanza, tus nietos tendrán esperanza, el mundo tendrá esperanza. ¿Y sabes qué es lo que espera el príncipe de este mundo y el inicuo? Es que llegue el tiempo en que la iglesia sea retirada para que ellos hagan lo que quieran. Pero mientras que tú y yo estemos aquí y estemos orando y estemos buscando la verdad de Dios, ellos no podrán tocarte, ni a ti, ni a tus hijos, ni a tus generaciones. Ellos no podrán tocar la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que la guarda, la custodia y la cubre, y ese es el Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria Porque a Dios. Él lo dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él se comprometió Amén. en que tú puedas tener la libertad para hablarle al perdido. Él se comprometió que a través de Él tú solo abras tu boca y Él hablaría a través de ti. Y Él se comprometió que solo con su presencia redarguiría al hombre del pecado, de juicio y de condenación. Él solo te dice: anda, ve y párate. Anda, ve y abre tu boca y yo hablaré. Anda, ve y yo redarguiré al hombre de todos los mal caminos que hace. ¿Sabes por qué? Porque Él se aseguró que tú seas una extensión del amor de Él a este mundo. Y Él lo hace y lo hará a través de aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero ¿cómo creer en alguien que no has visto? ¿Cómo creer en alguien que tú no has conocido? ¿Cómo creer en alguien si tú no lo tienes? Porque cuando yo veo Juan, dice la Escritura: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Qué significa eso, iglesia? ¿Qué significa eso? ¿Sabes por qué mucha gente no busca la verdad de Dios? ¿Sabes por qué mucha gente no busca la santidad de Dios? Porque no tiene al Hijo. ¿Sabes por qué mucha gente no se atreve a confrontar el pecado? Porque no tiene al Hijo. Porque cuando hay una verdad clavada en tu corazón, tú no puedes tolerar las tinieblas, tú no puedes tolerar la iniquidad, tú no puedes tolerar la injusticia, la maldad. Tú no puedes. ¿Por qué? Porque su justicia te consume. Su justicia clama dentro de ti por manifestar la luz en un mundo de tinieblas. Eso lo pasó a Jesús cuando miró que el templo estaba lleno de mercaderes, el templo estaba lleno de vendedores, de cambistas, y Él sacó su azote y los botó a todos y dijo: mi casa es casa de oración. ¿Sabes? Eso pasa cuando tú llegas a entender quién es Cristo en tu corazón. Eso llega a pasar cuando tu corazón está determinado a amar a aquel más que a aquellos que están alrededor tuyo. Y eso nos tiene que dar a entender quién es Cristo para ti. Y cuánto de verdad estás dispuesto a hacer por Él. Pero ¿cómo? Vuelvo al punto. ¿Y cómo
seguiremos? ¿Y cómo serviremos a aquel que no hemos conocido? Si cuando vamos a la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 8, volvemos a encontrar esta verdad. Dice 8:9 de Romanos, para traernos una pregunta trascendental en nuestro corazón. Mas vosotros no vivís, ¿qué? Según la carne, Sino según ¿qué? el Espíritu, Si es que el Espíritu de Dios si es que el Espíritu de Dios mora, no dice visita, dice mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. no es de Él. Porque la vida está en Cristo. Amén. La vida está en Cristo. Y el éxito tuyo, la victoria tuya, el triunfo tuyo empieza cuando Cristo está en tu corazón. Dice Efesios, y el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos está en vosotros. Y se llama Espíritu Santo. Y se llama verdad. Y se llama justicia. Y se llama santidad. Y se llama amor. Y se llama todo lo que es puro, santo y digno. Y cuando nosotros no vivimos en esa verdad, nosotros descalificamos al plan de Dios, descalificamos al propósito de Dios. Por ello es que el lenguaje de un creyente debe ser afirmativa, debe ser contundente y nunca debe haber dudas en tu forma de vivir con Dios, porque Jesús dijo esta verdad. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la Lo hallará. hallará. Hay solo dos caminos: Amén. la justicia y la mentira, la luz, las tinieblas, la verdad, la mentira. Tú decides. Amén. Cristo o Belial, Satanás. Tú decides. El cristianismo se define en esta verdad: amas a Dios o lo aborreces. Jesús lo dijo: no podéis amar a dos señores, porque amando a uno aborrecerás al otro. ¿Sabes qué significa aborrecer? Significa no querer estar con él, significa no querer obedecer, significa no establecer tu relación con él, significa ignorarlo, significa olvidarlo, significa simplemente ser ajeno a todo lo que él desea para tu vida. Y a veces en la vida muchos han tratado de querer llevar de una manera tan equivocada, que se han desenfocado de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios está para hacer por ti y por mí. Pero si nosotros mirásemos en la Escritura, solo vamos a encontrar dos grupos de personas. Sí, los salvos y los perdidos. No hay más. Si tú miras a la Biblia, encontrarás los justos y los injustos, las ovejas, las cabras, los de la mano derecha, los de la mano izquierda, de la puerta angosta, de la puerta ancha, del camino angosto, del camino ancho. Solo hay dos grupos, no hay tres. Y eso debe llevarnos a definir en nuestro corazón qué es ser salvo, iglesia. ¿Qué significa para ti ser salvo? Porque en verdad solo hay dos: salvo o condenado, salvo o perdido, no hay otra. Y aquí es donde miramos nosotros la palabra del Señor, que esta palabra salvo es del griego la palabra sotería, y es la palabra liberación, y es la palabra verdaderamente preservación, y que también se lleva en la palabra que significa salvación. Si hay algo que Cristo ha mostrado mucho a la palabra en el Nuevo Testamento, es que tú y yo entendamos lo que Jesús logró, de tal forma que Filipenses capítulo 2 verso 12 te va a decir: guardaos vuestra salvación con temor y con temblor. Guardaos vuestra salvación. ¿Por qué Dios te dice guardaos? Guardaos como lo más precioso, lo más hermoso que puedas haber recibido en tu vida. Esta salvación está solo para aquellos que lo
aman, que lo atesoran, que cada día anhelan y desean tenerlo consigo, porque esa salvación se llama Jesús. Amén. Esa salvación se llama Cristo. Esa salvación se llama Espíritu Santo. Y los tres son uno. Amén. Amén. Los tres son uno, no tienen otro nombre. Y si nosotros olvidamos a aquel que hace todas las cosas posibles en nosotros, entonces hemos olvidado lo que Jesús logró en la cruz del Calvario. Pero cada vez cuando miramos nosotros la palabra, tenemos que definir, porque lo que Jesús logró en la cruz del Calvario en verdad es una liberación. Nos sacó, dice la palabra, de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable y nos llamó pueblo santo, de reyes y sacerdotes. Lo que en verdad Jesús logró en ti y en mí fue sacarnos de esas tinieblas, romper nuestras cadenas, santificarnos, limpiarnos de la inmundicia. Nos trajo a una mejor posición y Él nos preservó porque Él puso su sello, dice Efesios, el sello de la arras del Espíritu, la cual herencia, la posesión adquirida por Dios hasta su venida. Él te dijo: propiedad mía eres tú, hijo mío eres tú, y el diablo no tiene parte ni suerte en tu vida. No podrá la puerta del infierno tocar ni prevalecer contra ti. Amén. Amén. Él se aseguró que tu vida en Él sea una vida de éxito, de poder, de autoridad, de unción, de gloria. Por eso cuando hablamos de la salvación, estamos hablando algo mucho más allá de lo que tú consideres. Es simplemente decir: Jesús murió en la cruz y yo soy salvo. No, señores, la salvación tiene que ver con más allá de lo que tú no has comprendido. Que Él tomó tu lugar y tú tomaste su lugar. ¿Cuál era tu lugar? Dice el libro de Romanos capítulo 3 verso 20: porque la paga del pecado es muerte. Tú y yo merecíamos morir, pero hay alguien que tomó tu lugar. Tú y yo éramos malditos, pero alguien tomó tu lugar y mi lugar. Tú y yo éramos pobres, pero hay alguien que tomó tu lugar y mi lugar. Tú merecías morir aquí en la tierra, pero alguien tomó tu lugar y mi lugar. Y ese fue Jesús. Gloria a Dios. Amén. Y cuando hablamos de salvación, tienes que entender eso. Santo Padre. Lo que consiste en la salvación es que tú entiendas qué es lo que Jesús logró por ti. Y la libertad que Él te ha dado hoy para caminar con dignidad, con honra, con valor, porque tú no valías nada. Pero hoy, dice la palabra, eres la niña de mis ojos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Tu vida tiene un valor incomparable que no lo compra ni el oro ni la plata, pero lo compró alguien que te amó con amor eterno, te ha amado y te ha prolongado, dice su palabra: mi misericordia te he amado. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres especial. Amén. Gloria a Dios. Porque Él sabe que tú lo amas. Amén. Y sabes que tú vas a obedecer a su voluntad. Bendito sea el Señor. Porque de la misma forma como Él te amó, Él quiere amar a muchos más, pero te necesita a ti. Necesita tu mano, tu pie, tu boca, tus ojos. Necesita sobre todo tu corazón, para que vayas y le digas a esa mujer afuera que aquel que murió en la cruz todavía pregunta por Él y que todavía llora por Él, como dice Pablo: aún los padecimientos que le faltó a Cristo los llevo yo en mi carne, dice. Y es algo que tiene que sentirse en tu corazón. El dolor de Cristo, dice la palabra, nos constriñe. El dolor de Cristo nos constriñe, nos congoja y nos lleva a entender que su amor era verdadero y que ese amor todavía clama con hombres y mujeres que han llegado a comprender lo que en verdad es la salvación, aquello que Jesús logró en la cruz del Calvario por ti, por mí. Y estamos día a día dispuestos a hacer su voluntad, más allá de las cosas que de repente nosotros pudiéramos hacer. Por ello, cuando miramos la palabra, vamos a encontrar 4 puntos muy importantes que definen la salvación. Primero, que ser salvo significa ser perdonado. Ser salvo significa que el Señor se olvidó de tus pecados. Mira la palabra en el Salmo 32, verso 1 y 2, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado, dichoso, feliz, alegre aquel hombre o mujer que su transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de qué, de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Porque Él no te dio espíritu de esclavitud, Él te dio espíritu de ¿qué? De libertad. Y eso se llama Espíritu Santo. Sabe que de aquí en adelante tú puedes caminar con dignidad. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, verso 9 en adelante, dice, y Cristo habiendo hecho un solo sacrificio santificó a todos. Santificó a todos. No como una ley que entran cada año a expiar el pecado. No, Jesús con su vida, dice la palabra, Isaías dice 50, dice que Cristo fue el cordero que fue inmolado. Que Cristo que con su carne fue quien pagó el precio por tu pecado, transgresiones, rebeliones. Y la paga de la paz fue sobre él. Y por su llaga tú y yo somos curados. Sabes, hay alguien que tomó tu lugar. Hay alguien que dio lo mejor que tenía. Hay alguien que se jugó la eternidad para que tú seas y estés delante de él. Y esto es lo que tú debes comprender. ¿Qué significa ser perdonado? Significa que hay alguien que pagó por ti. Hay alguien que dio su vida por ti. Hay alguien que tomó tu lugar. Y Él te ha dicho, con amor eterno te he amado. Y aunque estabas en delito y pecado, yo te he prolongado misericordia. Porque para esto vino el Hijo del Hombre, dice, para deshacer las obras del diablo. Y dice, la Escritura nos hace ver y comprender lo que Él es para ti. Él nos hace comprender qué es. Por eso dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio qué? Potestad. Le dio potestad de ser hechos de Dios. Tú no eres cualquier persona. No es lo que el mundo dice, no es lo que la gente dice. No, tú eres lo que Dios dice. Tú eres un hijo de Dios. Vive como hijo de Dios. Compórtate como hijo de Dios. Sé revelándote a través de su palabra, pero tienes que llevarlo en ese nivel de amor y gracia y perdón. Lo segundo que quiero que conozcas es que es entender que salvo. Es que en segundo lugar, ser salvo significa ser libre de la condenación. No solamente libre de ese lado, porque Jesús te perdonó, Él tomó en la cruz tu pecado. Él derramó la última sangre por limpiarte y lavarte. Pero también involucra ser libre de toda condenación. Dice la Escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Podemos nosotros mirar a través de la Escritura lo que en verdad está pasando en esta hora. Cuando nosotros comenzamos a buscar a través de la palabra lo que en verdad es Dios para ti y lo que Él está dispuesto a hacer por ti, nos damos cuenta que su amor es incomparable. Dice la Escritura 18:4, he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. Amén. Y si mira la palabra del Señor, dice, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, amén. Ezequiel dice, todas las almas son mías. No hay excepción de raza, color, sexo y nación. Él lo dice para que tú puedas entender ahora el valor que tiene la vida de los ojos. Y cuando Él derramó su sangre en la cruz, no hizo solo por Lima, Perú, no, señores. Él lo hizo por el mundo entero. Amén, la gloria a Dios. preocupación y la congoja del Espíritu de Dios es porque hay todavía muchas ovejas del Señor que son parte de su prado y que necesita que tú entiendas, que necesitas hablarle de Cristo, que necesitas mostrarte quién está dentro de ti y que necesitas revelar la obra que Cristo logró en la cruz del Calvario y que toda verdad que ha sido revelada hoy en tu vida puedas compartirle a ellos también y decirle que Dios no ha dejado de amarles, porque así como Él te amó y te prolongó su misericordia, así tienes que entender que el Señor también los ama. Por eso Ezequiel marca un punto muy importante, dice, todas las almas son mías, el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía.
Tú no te perteneces a ti mismo. Tú no tienes dueño de tu vida misma. Porque hay alguien que determinó amarte. Hay alguien que determinó aún antes de la fundación del mundo escogerte para ser hecho hijo de Dios. Pero Dios te necesita. Porque hay mucha gente que no conoce esta verdad. No tiene ni idea de lo que significa ser salvo. A veces pueden ir a la iglesia, pueden cantar, pueden alabar. Pero míralo como muchas veces la culpa, la condenación los aparta de la verdad, les hace creer que Dios ya no los ama, los hace creer que tiene nada con ellos, les hace creer que su vida no vale nada. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, si bien es cierto, es verdad, y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Tu vida cambiará cuando tú sepas quién es Cristo en ti. Tu vida dará un vuelco de 360 grados cuando tú sepas quién es ese Cristo, de tal forma que te ha esperado años para que hoy estés en sus caminos, y te ha esperado años que tú reconozcas, entiendas la verdad y cambies en tu forma de vivir y cambies en tu forma de pensar para que pueda Él manifestarse al mundo. Pero tú que ya conoces la palabra, tú que ya entiendes la palabra, ahora revélate, muéstrate al mundo, porque la Biblia dice en Romanos que toda la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hoy es tiempo de cambio. Dile a tu hermano que está al lado tuyo. Hoy es tiempo de cambio. Hoy es tiempo de cambio. Amén. Dice la Escritura en Juan 3:18, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabes qué tremendo es esto, iglesia? Cómo de una forma tan fácil muchos de aquellos que un día fueron predestinados para ser salvos pueden perderse. Como aquellos que un día Dios les dio la oportunidad de salvo y no lo serán. ¿Sabes por qué? Porque la misión tú y yo la tenemos, como dice Mateo 28:19, y de predicar el evangelio a toda criatura. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Tú y yo tenemos un compromiso con el reino de Dios y con Cristo. Tenemos que hablar, tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos amó y su propia vida dio por ti y por mí. Tenemos que levantarnos y decir al mundo quién es Cristo de gloria. Es el tiempo que tú tengas que levantarte y comenzar a creer que hay muchos de los que también son parte del redil, pero necesitas decirle: Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos dirán esa palabra hoy en día? ¿Cuántos dirán: Señor, usa mi boca para hablar de ti, usa mi mano para orar por el enfermo, usa mi pie para buscar al perdido? Señor, usa mis ojos para ver lo sobrenatural de la obra tuya, porque Dios te dio todo. Él se comprometió a que tú seas diferente. Por eso mira lo que dice Cristo en el libro de Juan capítulo 5 verso 24: de cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén, gloria a Dios. Jesús dijo esta verdad: a quien tú retengas el pecado se le será retenido, pero a quien tú perdones se le será perdonado. Dios te dio la autoridad para que defina hoy cuántos son los que pasarán a la vida eterna. Tú tienes la autoridad para determinar quiénes son los que estarán delante de Él. Si tú callas, muchos irán a la condenación. Porque Cristo ya hizo la obra. Él dejó a 12, Él dejó a 70, Él dejó a 120, Él dejó a 500, Él dejó un pueblo para que extienda su propósito y su voluntad. Pero si tú callas, ellos no encontrarán la salvación. Dios ha creído en ti y ha confiado en ti, iglesia. Y Él te ha dicho hoy: ir y predicar el evangelio a toda criatura, en tiempo y fuera de tiempo. Sí, Señor. Amén. Dios nos ha llamado a ser luz. Amén. Pero tenemos esta confianza. Tenemos esta confianza en Cristo, que hemos creído en Él, y porque hemos creído vivimos en obediencia, y porque vivimos en obediencia en este camino caeremos, pero nos levantaremos, porque el que está dentro de nosotros es mucho más fuerte que lo que está afuera. Amén. Amén. Podemos equivocarnos, podemos fallar, pero Dios nos dice: levántate, levántate. Tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Si hay muchas cosas que aprenderemos en este caminar, va a ser a través de su verdad.
va a ser a través del dolor y sufrimiento. ¿Y sabes por qué? Porque hay cosas que tienen que ser reveladas de tal forma que tienen que ser sellados en la tabla de tu corazón. Y eso solo viene cuando hay momentos tan difíciles que Jesús quiere sellarlo en tu interior. Las palabras que Jesús selló en el corazón de Saulo fue cuando él vino a su encuentro camino a Damasco y dijo: Saulo, Saulo, qué duro es dar contra los aguijones. A veces podemos creer que tenemos toda la verdad, pero la verdad es que todavía nos falta mucho que aprender. Pero cuando ese Cristo se revela a tu vida, nada será igual. Gloria a Dios. Por eso el mundo necesita conocerlo. Esas familias necesitan verlo. Esos enfermos necesitan ser tocados por Él. Esos de corazones abatidos necesitan oír su voz. Pero Dios te dice: te necesito a ti. Necesito tus manos, repito. Necesito tus pies, necesito tus ojos, necesito tu boca. Porque el libro de Hebreos dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. ¿Sabes cómo se llamó ese cuerpo? Jesús de Nazaret, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él ya cumplió su obra, Él ya lo logró en la cruz del Calvario, Él ya derrotó al imperio de la muerte, Él ya le quitó todo poder y autoridad, Él ya nos sacó de las tinieblas a la luz. Ahora te toca a ti, te toca a mí, amén. Amén. Nos toca vivir esa verdad. Porque el tercer punto, que es ser salvo, significa ser hecho hijo de Dios. Y Él se aseguró que tú entiendas esta verdad, para que nadie te juzgue, para que nadie te condene, para que nadie te señale. Porque dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nueva. Cuando el Señor te perdona, Él se olvida de tus pecados. Él lo tira a lo fondo del mar, lo arroja y lo avienta allí. Y Él dice: nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más. Amén. Y cuando vas a la Escritura en 1 Juan 1:2 dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Les dio poder. Quiere decir que tú y yo caminamos cada día a ser perfeccionados. Tú y yo caminamos cada día a que el propósito de Dios se perfeccione a través de tantas circunstancias, de sufrimientos, de errores, a través de dolor, a través de traiciones, a través de calumnias, a través de todo lo que se pueda presentar en la vida. Todas las cosas, dice su palabra, te ayudan a bien conforme a su propósito. Eres llamado. Recuérdalo, la obra que Dios revela para que tú puedas comprender que eres un hijo de Dios, es que tú entiendas que tú no eres cualquier persona. Que si tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, según Romanos 19:10, y confesaste con tu boca que Él es el Hijo de Dios, entonces tú eres salvo. Tú eres un hijo de Dios. Como dice Juan 1:12, si tú crees, eres hijo de Dios. No te lo habían dicho, pero hay algo que quiero que entiendas esta mañana. Cuando Romanos capítulo 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clama: Abba, Padre. Tú no eres lo que dicen tus padres. Tú no eres lo que dice la gente. Tú no eres lo que dice el diablo. Gloria a Dios. Levántate. Levántate, si tú has caído, levántate, pide perdón. Dice la Escritura en las Lamentaciones: de que solamente el hombre si vive, estemos a cuentas tú y yo, dice Jehová. Levántate. No importa si tu pecado fuera rojo como la grana, Dios es fiel y justo para volverle como la blanca lana. Yo sé que te equivocaste, yo sé que me equivoqué, pero ¿sabes qué? No somos de los que nos quedan tirados. Nos levantaremos, volveremos al secreto de Dios, clamaremos y rogaremos por la gracia de Dios se perfeccione en nuestra vida para hacer lo que Cristo dice que somos nosotros en Él. Amén. Él no dejará que tú te quedes tirado en el suelo. Él te levantará. No importa cuántos sean los que te despreciaron, no importa cuántos sean los que te negaron, no importa cuántos sean los que te maldijeron, no importa cuántos sean los que desearon tu caída, pero
Ten por seguro que lo que dijo David era cierto. Aunque vosotros tuviste pensamiento de mal de mí, Dios ha convertido tus maldiciones en bendiciones. Y aún puede decir David esta verdad. Y si aún las cosas malas vinieran a mí, Jehová lo ha permitido. Porque poderoso es Dios también para levantar nuestra cabeza. Amén. Sabes, hay momentos donde vas a sentir que hay cosas que vienen solo por causa de ser justo, solo por causa de hablar la verdad, solo por conocer la gracia y el amor de Dios. Es que vas a ganarte muchos problemas. Amén. Te ganarás problemas con los hombres, te ganarás problemas con el diablo, te ganarás problemas con el mundo, te ganarás problemas con todos aquellos que nunca quisieron a Cristo, te ganarás problemas aún hasta con el religioso, te ganarás problemas aún con aquellos que un día conocieron a Dios y le dieron la espalda. ¿Por qué? Porque no quisieron atreverse a vivir en la verdad y en la santidad. Porque los problemas que muchas veces vas a ganarte en la vida es porque quisiste poner la verdad delante. Y eso será suficiente para que las tinieblas te odien. Eso será suficiente para que el diablo se pare delante de ti. Porque donde hay un justo, el poder de Dios revelado en su vida. Amén. Sabes, hay momentos que vas a tener que decidir eso. Por eso la Biblia dice, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud. No, señores, no para que vivas en miedo, no para que vivas en temor, no para que vivas en pánico, no para que agaches tu cabeza, no para que te pisoteen, no para que las tinieblas prevalezcan. No, tú tienes poder, y el poder que Dios te ha dado es que brilles con justicia, con amor y verdad. Y esto es lo que cada día tú y yo tenemos que vivirla, tú y yo tenemos que caminarla, porque dice Juan, primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuántas veces hemos metido la pata, iglesia? ¿Cuántas veces hemos tratado de hacer las cosas con nuestra fuerza? Oh, sí, Señor. Yo soy el primero. Oh, sí, Señor. Dios Que muchas bendito, veces Padre aprendí Santo, verdades Dios. con tropiezos y errores, Santo Padre, Dios de la gloria. pero quedaron marcados en mi corazón. Hay cosas que Dios lo va a tener que permitir, porque hay cosas que necesitas entenderlo, a cinceladas. Pero algo estoy seguro, que su amor nos constriñe pensando en esto. Amén, gloria a Dios. Si Él murió en la cruz, murió por todos. Amén, sí, Señor. Él hace un clamor profundo en todos nuestros corazones, que a pesar de que fuiste infiel, Dios fue fiel contigo. Gloria a Dios. Y a pesar de que fallaste muchas veces, su amor y su misericordia ha sido nueva cada mañana. Y sigue esperándote todavía que tú cambies. En la misma forma como tú has sentido el amor de Dios en ti, que a veces le has sido infiel, que de a veces lo has tratado a Dios como tú has querido, Él nunca se fue de ti, ni su misericordia te ha abandonado. ¿Por qué no tener misericordia del que está afuera? Por eso dice la Escritura, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Lo que Jesús quiere es que tú entiendas lo que en verdad Él ha logrado en la cruz de Calvario. Que la misma templanza como Dios ha tenido contigo y conmigo, mostremos a los que están afuera. Le revelemos, dice la Escritura, que cuando tú llegues a entender quién eres tú bajo una identidad de hijo, tú vas a entender que también eres heredero de todo lo que Dios tiene para ti. Amén. Dice la palabra en el libro de Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cristo ha provisto un camino para tu vida. Cristo ha provisto un camino para tu vida. Y lo primero que Él ha hecho es decirte, yo te he perdonado. Segundo, yo he quitado
la condenación en tu vida, la paga que tú merecías por tus transgresiones. Yo te he perdonado porque te amo, yo he quitado tu condenación, te he hecho hijo de Dios y hoy te digo, eres heredero de todo lo que yo tengo. Él ha preparado una ruta muy clara de salvación para que tú vivas como un hijo de Dios, merecedor de todo lo que Jesús logró en la cruz del Calvario, de ese poder, de esa unción, de esa gloria, de esos dones, de esa armadura, de todo lo que Él logró en la cruz del Calvario, de ese lugar celestial conjuntamente en Cristo Jesús. Todo lo que Él ha logrado lo hizo por ti. Ahora disfrútalo si tú eres un hijo de Dios. Ahora levántate y di, Cristo Jesús, grande es tu amor por mí. Todo lo que es tuyo es mío. Levántate, vive, camina, habla y sé tú uno que revele quién es Cristo en ti, iglesia. Porque es el tiempo que vivas en esa dimensión. Que lo que cuando el apóstol Pablo decía esta verdad, cuando miramos en Gálatas 4:20, no mentía el apóstol Pablo cuando decía esta verdad. ¿Por qué dijo esta verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Y lo vive en la carne, lo vivo la fe del Hijo del Hombre que me amó y se entregó mismo por ti. Todo lo que necesita Dios es que tú entiendas que tú ya no vives para ti. Cuando tú miras la Escritura, en este mismo pasaje de la palabra del Señor, en el pasaje de 2 de Corintios, en el verso 15, vas a encontrar esta verdad. En el 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso 15, dice esto. Mira lo que dice la palabra del Señor. En el 2 de Corintios, por favor, búsquenlo allí calmadamente y leamos como dice la Escritura. Porque el amor de Cristo, dice el 14, nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Verso 15 dice, y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es lo que el Señor te dice hoy. Esto es lo que Jesús quiere que tú comprendas. La razón por la que Jesús tomó tu lugar, la razón por la que Jesús te dio un mejor lugar, una mejor posición, una mejor de vida, una mejor identidad, fue para que tú entiendas que ya no vivas para ti mismo. El peligro y el riesgo más grande es cuando tú vives a tu manera y dejas a Dios en su palabra, y dejas a Dios en la santidad, dejas a Dios en la justicia y la verdad. Entonces ahí, cuando tú sales de esa gracia, como le dice Gálatas, de la gracia te habéis caído por ir tras las obras de la ley. Cuando tú tratas de hacer las cosas a tu manera, es donde tú pierdes todos los beneficios que Jesús logró en la cruz del Calvario. Por eso cuando vas al Salmo 91, tú encuentras que todo lo que necesitas para tu custodia celestial está cuando tú habitas bajo la sombra del Altísimo. Tú habitas y te librará del cazador, del destructor, del acechador. Todo lo que Jesús quiere que tú entiendas esta verdad, que la salvación de Dios consiste en estas verdades. Consiste que tú no eres ya cualquier persona. Vive como un salvo, camina como un salvo, piensa como un salvo y revélate al mundo como un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén. Gloria a Dios. ¿No lo sabías? Pues ya lo sabes. Amén. Ahora te toca a ti decirle, Señor, heme aquí. Heme aquí. No callaré, Señor, sino anunciaré tu nombre a las naciones. Oh, sí, Señor, bendito. No callaré, Señor. Dios. Hablaré, proclamaré, anunciaré, vocearé, gritaré que tú eres santo. Señor, santo, señores, santo, poderoso, rey de reyes, señores, señores. Gloria a Dios. Tu familia no tendrá esperanza si tú callas. Bendito. Tus hijos no tendrán esperanza si tú callas. El mundo no tendrá esperanza si tú callas. Dios te necesita a ti. Amén, gloria a Dios. Te escogió a ti, te lavó, te santificó, te redimió, te adoptó como hijo suyo. Te mostró su misericordia y los designios de su voluntad se te fue revelado para que tú ahora le digas a que están afuera, Dios te ama. Sé tú el quinto evangelio.
Termino con esta palabra. Sé tú el quinto evangelio. Si no creen con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que eran por ti. Ora. Ora. Me dirás de repente, no soy digno. Más hay lo malo en mí que en lo bueno. Pide perdón y levántate. Acércate a la gracia de Dios. Recuerda, 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta Jehová. Gloria a Dios, bendito Padre No te Santo. engañes por el diablo que te diga que nunca cambias, que nunca podrás, que no eres nada, que no sirve y que tú no eres digno. No, reprende, porque eso no es la voz de Dios. Mientras que estés en este cuerpo, como dice el apóstol Pablo, verdaderamente en mí no hay nada bueno. Con mi alma sirvo a Dios, pero con mi carne al diablo. Tenemos una batalla muy grande, iglesia. Y no quiero que seas ignorante a las cosas que están pasando en tu vida y en la mía. Porque esta es una batalla de valientes. Es una batalla de confrontación, y la más grande no es el diablo. Eres tú mismo. Porque si vences a aquel que está dentro de ti, ya has vencido al mundo. Amén. Jesús dijo, hablando en el libro de Santiago, aquel hombre que pueda refrenar su lengua habrá aprendido a refrenar todo su cuerpo y es sabio. Pero saben, no es fácil, pero en Dios todo es posible. Amén. 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 Yo quiero dejarte con estas palabras y orar, porque sé que hoy Dios tiene algo especial para tu vida. Y Dios tiene todo lo que tú necesitas para salir adelante. Ponte de pie, quiero hacer una oración. Y decirle allí, Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque hay muchas cosas que olvidamos, Señor, desde el día que te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Hemos olvidado lo que somos, lo que hiciste en nuestra vida y todo lo que nos has otorgado a través de la fe. Pero hoy venimos a ti conscientes, Señor, por tu verdad, y rogamos misericordia, Dios. Que seamos dignos ante tu presencia de volver una vez más a hacer la obra, Señor, tuya. Y que muchas veces, como decía tu hijo David, nuestro pecado va delante de nosotros, Señor. Aún David, un hombre conforme al corazón de Jehová, en cuya vida moraba tu presencia, Señor, podemos decir que nuestro pecado va delante de nosotros. Y te pedimos perdón, pero anhelamos día a día hacer lo justo, lo recto y lo bueno. Pero somos conscientes que no es nuestra fuerza, sino en tu Santo Espíritu. Mas sé tú, Señor, guiando nuestro corazón. Y como decía David, un espíritu recto, justo me sustente, Señor. Sea el que guíe nuestros caminos, el que guarde nuestros pasos, que nos enseñe la luz de la verdad y que las tinieblas huyan, Señor, de nuestras vidas. Perdónanos, Dios. Pero conocemos, Señor, el llamado que tú nos has dado, la necesidad de entender, Señor, quién es un salvo, Señor. Que las marcas y evidencias de un salvo sean manifestadas al mundo entero, Señor. De las redes sociales, que seas tú, Señor, tocando su corazón, sanando heridas, sanando, Señor, su alma, sanando, Señor, rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, quebrantando maldiciones, Señor, sobre su vida, para que ellos vuelvan, Señor, a anunciar tus virtudes de aquel que los llamó, que vuelvan a anunciar las buenas nuevas de salvación, Señor, aquellos, Padre mío, que han creído en ti. Levanta a tu pueblo, Señor, a esos evangelistas, levanta, Señor, a esos intercesores, levanta, Señor, a esos profetas, levanta, Señor, a aquellos que cada día han creído en tu palabra y que tienen hambre y sed de tu verdad, que estas palabras trasciendan sus corazones. Mas yo te pido, Señor, tu gracia nunca nos desampare, mas en ti está nuestro refugio y nuestra esperanza. Gracias por todo, Dios de los cielos, y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.